agradecer al Consorcio de Universidades por permitirme integrar esta mesa y a este grupo, que desde distintas perspectivas tratamos de abordar el tema de la prevención y del control de la corrupción en el Perú. Es ya innecesario tratar de justificar por qué existe este grupo y por qué existe este tema, ¿no? El punto de mi presentación es muy puntual, ¿no? Es Metas del Perú al Bicentenario, metas del sistema penal anticorrupción. Es muy delimitado. Ustedes saben que la corrupción es un fenómeno multicausal y que requiere multiplicidad de perspectivas y de acciones para poder controlarla, prevenirla y reducirla. Es imposible abarcar todos los campos y todas las dimensiones que se requeriría para poder contener la corrupción y reducirla a su mínima expresión. Creo que una sola persona es imposible que pueda manejar todos los temas en el detalle que se requiere, además con la magnitud del problema que el Perú tiene. Yo me voy a ocupar puntualmente de lo que significa, el rol que cumple el sistema penal anticorrupción, un instrumento que está dedicado a la represión de las manifestaciones más graves de corrupción en el Perú: peculado, malversaciones, cohechos, enriquecimientos ilícitos, en fin. Entonces me limitaré a ello, no trataré, por lo tanto, los temas que tienen que ver, tal vez más importantes, creo yo, más importantes, como los temas de prevención. Prevención a nivel ético, a nivel educativo, prevenciones a nivel de la reforma del Estado, de las estructuras que son transversales a las instituciones del Estado, ¿no? Es bastante limitado lo que quiero tratar hoy. Contiene 4 puntos, ¿no? 4 puntos. El concepto operativo de corrupción. Tengo que partir de algún tipo de concepto, probablemente no compartido por muchos, pero un concepto funcional. Un modelo criminológico que de alguna manera me ayude a explicar el fenómeno de la corrupción general. En el segundo punto, los modelos que se han ensayado en las experiencias comparadas, modelos de comisiones anticorrupción en las experiencias comparadas y más o menos cómo se ubica el modelo peruano, si se puede hablar de algún modelo peruano en ese conjunto de modelos más o menos exitosos de agencias anticorrupción. Tercero, ¿qué dicen las metas y los fines del Estado en documentos oficiales de cara a este sistema penal anticorrupción? Es decir, ¿qué dicen nuestros documentos oficiales respecto de lo que se quiere o a dónde se quiere llegar con el sistema punitivo anticorrupción? Y el cuarto punto, las metas que creo yo están pendientes de hacer para impulsar la eficacia y la eficiencia del sistema penal anticorrupción. Primer punto, concepto, porque creo que tengo muy poco tiempo. El tema del concepto es un concepto que no es mío, efectivamente, es un concepto con el que se trabaja en Transparencia Internacional, el concepto de la corrupción como abuso de un poder encargado. Abuso de un poder encargado en beneficio personal o en beneficio particular. Este es un concepto que rige tanto para la corrupción pública como para la corrupción privada, ¿no? Si uno quiere trasladar este concepto a la corrupción pública, dirá que se trata del abuso o del ejercicio abusivo de un poder público encargado. Encargado sea vía elección, encargada vía selección, encargada vía designación administrativa, abuso de este poder en beneficio particular. Dicho esto, con este concepto, y me limitaré básicamente a la corrupción pública, siendo consciente de que existe corrupción privada, a pesar de que no existe mucha legislación que reprima la corrupción privada. De hecho, nuestro Código Penal no tiene ninguna figura de corrupción privada, a diferencia de España o Alemania, que tienen figuras concretas de corrupción privada. La nuestra no, pero me limitaré efectivamente al tema de la corrupción pública. Modelos criminológicos explicativos. Me he tratado de aproximar a una sintetizada por el profesor Isidoro Blanco, profesor español, que ha recogido un par de teorías y las ha juntado y la ha expuesto para explicar de alguna manera los condicionantes que
provocan o facilitan o condicionan la aparición de la corrupción, ¿no? Él le llama teoría de las acciones rutinarias. Y esta teoría, que tiene como presupuesto algo que yo siempre me he resistido a usar, pero que creo que para estos delitos, así como para los delitos económicos, creo que es bastante adecuada, esta teoría del sujeto racional, ¿no? A pesar de que puede tener muchos cuestionamientos para múltiples otros delitos, su uso, para este tipo de delitos particularmente, creo que es útil. Esta teoría de la acción rutinaria nos muestra que existen 3 elementos condicionantes que pueden explicar o que pueden condicionar la aparición de la corrupción. Lógicamente, son condicionantes, no quiere decir que automáticamente esto implique la aparición de la corrupción y en la magnitud que la podemos tener. Esos 3 elementos son motivación, oportunidad y ausencia de protectores o ausencia de controles eficaces, ¿no? Esta teoría se asemeja mucho a las teorías de Klitgaard, ¿no? Del profesor Klitgaard. Tiene algunos añadidos, algunos elementos adicionales, ¿no? La motivación exige efectivamente un sujeto racional, un sujeto que con un mínimo análisis de costo-beneficio, o sea, me refiero costo, lo que implicaría las probabilidades de que el sistema penal devele el acto corrupto o el acto delictivo corrupto, las posibilidades de que sea sancionado efectivamente y las posibilidades, porque no solo es las posibilidades de una represión punitiva, sino las posibilidades también de que una vez detectado exista un reproche social considerable y fuerte, es decir, sea como apartado o excluido o considerado de alguna manera como rechazado o reprochado desde la propia sociedad, ¿no? Es decir, más bien, no es que cometa el delito y una vez que pague la pena simplemente sea una suerte de que se inserte en la sociedad, a pesar de que tiene derecho a la resocialización, pero que termine probablemente como un ejemplo de actuar. La idea es esa, ¿no? Los 3 tipos de reacción: la reacción en la investigación, la reacción en la punición y la reacción en el propio reproche social. Eso es parte del costo que tiene que evaluar el sujeto, ¿no? Y los beneficios tiene que ver efectivamente con las ganancias que obtiene con la venta de la función pública, con la oferta de la función pública. ¿Cuánto puede ganar en una colusión? Si tengo una colusión con el proveedor por un contrato y me va a caer $500,000, por ejemplo, esa magnitud de la dimensión de la ganancia la comparo con las probabilidades de riesgo de descubrirse el delito y de la imposición de sanciones que puedan existir. Y de otras medidas también, ¿no? De que me quiten las ganancias obtenidas también, el estrangulamiento de la ganancia, ¿no? Ese es el razonamiento, de alguna manera, económico que pueda existir detrás del sujeto. Efectivamente, también existen factores estructurales que pueden condicionar esa motivación: crisis económica, cambios, tránsitos hacia otra estructura económica, otro modelo económico, que pueden condicionar esa evaluación costo-beneficio. La oportunidad tiene que ver con la discreción. A mayor discreción, mayor posibilidad de ejercicio abusivo del poder público en beneficio personal, ¿no? Eso significa, o eso está muy inmerso, dependiendo del rol del Estado en la economía, ¿no? Es decir, hay determinadas actuaciones o determinadas intervenciones que pueden condicionar esa discreción. Por ejemplo, las grandes licitaciones de obras públicas están generalmente en manos del Estado, y eso implica un gran poder discrecional y también un gran poder monopólico. No todos, no siempre, o no cualquier sujeto puede convocar a una gran licitación de una obra de millones de soles, ¿no? Eso es, ahí hay un gran punto de riesgo, efectivamente, para las probabilidades de corrupción. Y la ausencia de protectores o de controles eficaces implica, lo que ya había dicho, el riesgo de ser descubierto, las probabilidades objetivas de ser descubierto y de ser sancionado. El sistema punitivo del cual me estoy refiriendo hace hincapié sobre todo a este último punto, a la posibilidad de revertir esa situación de ausencia de protectores y ausencia de controles eficaces sobre la corrupción, ¿no? Y es la idea de hacer más eficiente el sistema punitivo anticorrupción. Veamos, antes de ver en nuestro modelo, el tema de los modelos en la experiencia comparada, ¿no? Aquí está en el punto 2. Creo que no había avanzado, me había
me había lanzado a la explicación sin ningún avance de las láminas. Aquí están los modelos de agencias anticorrupción en la experiencia comparada. Creo que hay muchas más experiencias, pero el Banco Mundial las ha asociado en un texto que tiene, las ha asociado en 4 modelos, ¿no? El modelo universal o concentrado, propio de Hong Kong, tuvo una experiencia exitosísima de lucha contra la corrupción, tanto que Hong Kong pasó a pasar dentro de los primeros lugares en países transparentes y probos, casi en competencia con los países nórdicos. La experiencia de este modelo universal implica una gran agencia que tiene 3 funciones fundamentales grandes, ¿no? La prevención a nivel de reformas estructurales en las entidades públicas para prevenir la corrupción, la punitiva, porque tiene que ver con las investigaciones, acopio de acervo probatorio y la puesta casi completa en el sistema punitivo, y tercero, la educativa. O sea, tiene las 3 dimensiones concentradas. Puede diseñar políticas educativas, en fin, es generalmente una agencia completa. El modelo de investigación de Singapur es un modelo más limitado, concentrado básicamente en el tema de investigación criminal, se encarga básicamente del acopio de recaudo probatorio frente a casos y denuncias por corrupción, sobre todo porque tiene poco personal, no tiene la magnitud del personal que tiene la Agencia Universal esta hongkonesa, y el modelo de investigación, repito, selecciona sus casos los más emblemáticos y golpea efectivamente allí, ¿no? Acopia con una pulcritud los elementos de prueba y ataca en ese caso y da en el bull. Básicamente ha tomado los casos más emblemáticos y ahí ha golpeado, y a partir de ahí, efecto cascada hacia abajo, genera un efecto efectivamente disuasorio, intimidatorio, ¿no? El modelo parlamentario australiano, básicamente en Australia, parecido al modelo de Hong Kong, eso ante una gran cantidad de corrupción que había en Australia a nivel policial, producto del narcotráfico, se trató de trasladar el modelo hongkonés, sin embargo, con un énfasis mucho mayor en la prevención más que en la punición, ¿no? Y el modelo multiagencias en los Estados Unidos, la oficina de ética de los Estados Unidos, que tiene una función también mucho más preventiva y de cara a plantear recomendaciones a todos los entes del Estado significativos en los Estados Unidos, donde puede efectivamente sugerir, recomendar y exigir determinados cambios en las estructuras de las organizaciones de cara a prevenir la corrupción. No es punitivo en esencia, ¿no? Y el modelo peruano, yo he puesto aquí, no posee una agencia semejante a las 4 últimas, salvo alguna aproximación débil al modelo de investigación de Singapur, ¿no? La CAN, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, es esencialmente, más allá del nombre, a pesar de los esfuerzos que ha hecho también, es una agencia de coordinación entre instituciones. Solo coordina los esfuerzos de las instituciones, a pesar, digamos, de algunos logros que ha podido acceder. Su función es muy limitada, ¿no? La Contraloría General de la República, creo que está ahí, ¿sí, no? La Contraloría General de la República tiene, como dije, en la función de la Contraloría General de la República nos acercamos relativamente y de manera débil al modelo de investigación de Singapur. La Contraloría tiene, a través de las acciones de control, la capacidad de poder hacer un acopio de elementos de prueba muy fuerte. Sin embargo, tiene algunos límites en algunos campos. A partir del acopio probatorio, su informe de control lo presenta al Ministerio Público, y en el Ministerio Público tienen ese informe de control, que ahora tiene un mérito de prueba pericial, de elemento pericial, puede ser una herramienta fundamental para que el fiscal avance en el caso y tenga éxito al final con una sentencia condenatoria. De hecho, han mejorado bastante las cifras de los informes que coloca la Contraloría al Ministerio Público y que tienen éxito a nivel judicial. Pero, ¿dónde está el problema? Que esas acciones de control son absolutamente muy limitadas, casi contadas con los dedos en el año, básicamente diseñadas previamente, o sea que si a alguien se le presenta a mediados de año una denuncia fuerte y ellos ya tienen planificado cuáles son sus intervenciones, no pueden mover sus intervenciones. Además, las acciones de control pueden durar 2, 3, 4 años, ¿no? Que eso es inoperante para el sistema judicial. Por lo tanto, tiene una acción
muy limitada, en pocos casos, control ex post y tiene otros problemas que los voy a decir mencionalmente, ¿no? Por lo tanto, por eso digo que tiene una suerte de aproximación muy débil al modelo de Singapur, que sí tiene iniciativa para tomar un caso, iniciarlo, acopiar información y seleccionar sus casos e ir de frente hacia el sistema punitivo. El Perú en general tiene un sistema en el que los órganos de investigación, los órganos de sanción y si quiere uno agregar de prevención y de educación están absolutamente desconcentrados, ¿no? El sistema de investigación, juzgamiento y sanción están en el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional y podemos agregar dos entes complementarios o coadyuvantes, la Contraloría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Ese es para mí el sistema penal anticorrupción. Tres principales que pueden ser Poder Judicial, Ministerio Público, repito, y Policía Nacional del Perú, pero además dos entes que son como coadyuvantes por los informes muy técnicos que generan, Contraloría y Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, son entes que están dispersos, que no coordinan o te coordinan de una manera débil y ese es uno de los problemas que vamos a decir enseguida. Entonces, tenemos un modelo, repito, disperso en sus funciones y en sus órganos que de manera muy débil se aproxima al modelo de investigación de Singapur. Metas y fines anticorrupción que dicen los documentos oficiales. ¿Qué dicen nuestros documentos oficiales? Me he concentrado en 3 documentos, pero solo respecto del sistema penal anticorrupción, ¿no? Y he tomado el Plan Nacional contra la Corrupción 2011-2016, el Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021, y el tercer documento, el Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú. ¿Qué es lo que dicen? Creo que tengo poco tiempo, ¿no? Voy a resumir, lo tengo en la lámina, creo que la lámina va a ser socializada con ustedes, pero voy a resumir en realidad lo que estas distintas entidades establecen como metas. Estas metas, por ejemplo, solo para señalar algunas, sobre todo las del Plan Nacional contra la Corrupción, se plantea la articulación y coordinación interinstitucional para la lucha eficaz contra la corrupción, una meta. Se plantea, y por lo tanto se plantea en esa articulación un gran protocolo de articulación de los entes que forman parte de ese sistema anticorrupción y fortalecer cada una de esas instituciones. Eso es parte de esa primera meta, la articulación y coordinación de estos entes vinculados al sistema contra la corrupción. Y la segunda meta es lograr una investigación y sanción oportuna y eficaz en el ámbito administrativo y judicial. Ahí tienen un diagnóstico o ahí tienen una meta de hacer algunas reformas legislativas que son necesarias de derecho penal material y algunas reformas de derecho procesal, que las voy a indicar después. Ese tipo de metas se plantean. Pero creo que detrás de todos estos 3 documentos, Plan Nacional contra la Corrupción, Plan Bicentenario, Plan de Acción de Gobierno Abierto, yo veo acá, por eso pongo aquí conclusiones. Las metas presuponen en realidad detrás un diagnóstico. Estos documentos oficiales presuponen un diagnóstico, por un diagnóstico general. Debilidad de las instituciones vinculadas al sistema anticorrupción, falta de coordinación entre las instituciones, insuficiencia del marco normativo penal y del marco procesal penal, deficiencia en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos como herramienta muy potente para prevenir y sancionar la corrupción, sobre todo los casos de enriquecimiento ilícito. Y las metas, a pesar de todas estas metas, yo llego a la conclusión en este pequeño documento que estas metas y objetivos, a pesar de ser importantes, y reconozco que son importantes, no alcanzan, creo yo, a plantearse reformas estructurales de las instituciones que están vinculadas con la lucha contra la corrupción. Creo que, en términos coloquiales, no toman el toro por las astas, ¿no? Son reformas importantes, necesarias, pero creo que no son realmente las que deben partir del vértice. Parto entonces de qué metas creo son necesarias, qué reformas son necesarias en el ámbito institucional, en el ámbito normativo y en el ámbito de la articulación. Apuesto por estas reformas porque es el marco que tengo disponible. La otra opción es que optemos en algún momento, por el modelo hongkonés, de tener una agencia
global, integral, de 3 dimensiones. Pero para que nuestros políticos aprueben una agencia de esa naturaleza, es prácticamente imposible. No, una de las cosas que me enseñaron o que aprendí cuando he integrado comisiones de reforma es que uno no puede plantearse metas o propuestas que son casi inviables bajo el sistema político en el que estamos. Mi opción sería ensayar un modelo como el modelo universal de Hong Kong, por supuesto con algunas modulaciones a efectos que esté sometida en parte a algún control, ¿no? Porque era una agencia con muchísimo poder. El poder concentrado también puede generar riesgos. Pero, repito, dadas las dimensiones de corrupción en el Perú, es necesaria una agencia como esa, pero nuestra realidad política lo hace inviable. Entonces, apuesto por lo que creo son estas reformas que son, creo yo, relativamente más viables, más susceptibles de aceptar, ¿no? Reformas institucionales. Y vamos a ver que se trata de reformas puntuales, ¿eh? Y aprovechando lo que ya existe. No quiere decir que en el Perú no existan cosas trabajadas, ¿no? ¿Qué hay que reformar de las instituciones vinculadas? Ministerio Público, por ejemplo, una de las agencias importantes en la lucha penal contra la corrupción. Se fortalezca la independencia interna de los fiscales. Es necesario cambiar esa ley orgánica del Ministerio Público, que data más o menos del 80 y tantos. Es una ley orgánica que diseña un Ministerio Público absolutamente vertical. El fiscal de la Nación o los fiscales superiores tienen un control prácticamente total sobre los fiscales inferiores. Ejemplo, Ancash, han sacado a los fiscales como han querido, sin mayor explicación. Y eso porque las normas dentro de la ley orgánica se habla de esa estructura vertical. Y eso hay que cambiarlo, ¿no? Tienen que tener un estatus equivalente a la de los magistrados del Poder Judicial, ¿no? Con independencia interna y externa. Interna en este caso, ¿no? Frente a sus superiores. Es necesario democratizar la elección del fiscal de la Nación. No puede ser posible que el fiscal de la Nación lo elijan 4 sujetos. El riesgo de elegir a un sujeto impresentable es altísimo, ¿no? Yo creo que en el Poder Judicial por lo menos 17 vocales supremos deciden la elección del presidente de la Corte Suprema, pero en el Ministerio Público lo siguen 4. Yo creo que hay que generar algún tipo de diseño para que esto sea una decisión muchísimo más democrática al interior del Ministerio Público. Y profesionalizar las oficinas de control interno dentro del Ministerio Público. Esto lo voy a explicar porque su símil está en el Poder Judicial. Reformas en el Poder Judicial. Profesionalizar la OCMA y las ODECMAS. ¿A qué me refiero? En este momento, y siempre lo he dicho, la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, lo integran ¿quiénes? Magistrados del propio Poder Judicial. Un magistrado se le pide salir de su ejercicio de su función, lo traen a la OCMA por 1 año, 2 años, máximo 3 probablemente, como mucho. Y desde ahí ejerce funciones de control ¿sobre quién? Sobre sus colegas. 2, 3 años sale y regresa a su función. ¿Por quién va a ser fiscalizado? Por un colega que entra a esa función, ¿no? O sea, en la realidad de ¿quién puede controlar a sus propios colegas? Si sabe que va a volver a ser objeto de control. Y la desgracia es en las ODECMAS, o sea, en las provincias, donde hay un número mucho más pequeño. Entonces, claro, donde el compadre tiene que controlar a su otro compadre, o a su amigo del alma, a su amigo de promoción, ¿no? No hay posibilidad de control. En fin, estoy aquí con 1 minuto. Ya el tema en la Policía Nacional del Perú no voy a mencionar, porque digamos, yo tengo aquí algunas cosas que mencionar, pero hay una reforma ahí estructural. Las procuradurías, lo estoy mencionando últimamente, la necesidad de que los procuradores anticorrupción y el procurador del lavado tengan que salir, tengan que ser sustraídos del Ministerio de Justicia y tengan que tener un estatus independiente cada vez que se trata de investigar a sujetos vinculados al poder. En este momento tienen serios problemas, no solo en este gobierno, lo han tenido en el anterior y en el anterior. Por eso es importante, el diagnóstico es importantísimo. En este caso es necesario que la Procuraduría Anticorrupción salga de donde se encuentra en este momento porque está supeditado al poder político de turno. Y la Contraloría General de la República, ahí hay necesidad de cambios importantes, empezando por la elección del Contralor. El Contralor no se puede seguir eligiendo por una terna propuesta por el presidente y por la Comisión Permanente del Congreso. O sea, lo eligen un número de poquísimo, contado con los dedos, de congresistas, a propuesta de una terna del presidente. Yo creo que tendría que ser, a pesar de la dificultad, tendría que ser una elección
equivalente a la que es la del defensor del pueblo, es decir, con voto cualificado para que tenga algún grado de legitimidad y autonomía. En parte la Defensoría del Pueblo goza de prestigio, por eso creo yo. Y además a la Contraloría le hace falta un poder que no puedo prescindir, ¿no? El poder de tener acceso, a través de un permiso simple judicial, a la reserva tributaria, al secreto bancario y al secreto bursátil. Yo creo que así como la SUNAT tiene acceso a estas tres dimensiones, ¿por qué no la Contraloría General de la República? Claro, con las reformas necesarias que haya que hacer, ¿no? Dentro de las reformas normativas, y eso termino, dentro de las reformas normativas están varias pendientes, a pesar de que se han logrado algunas introducir, son las de la propuesta de la dúplica del plazo de prescripción. Podríamos hablar de la imprescriptibilidad, pero parece que no es viable, no hay consenso. Parece que la duplicación del plazo de prescripción es una propuesta que sí parece ser aceptable. La propuesta de ley que incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas para todos los delitos de corrupción de funcionarios. Los empresarios se han opuesto rotundamente a introducir una responsabilidad penal de las personas jurídicas, solo la han aceptado para un delito, cohecho activo internacional, y el resto de delitos en los que participan, colusión, ¿no? Cohechos, en fin, salen fuera de contexto. Y dentro de la materia procesal, efectivamente, la propuesta de registro de deudores, una lista de deudores condenados por delitos de corrupción de funcionarios que no puedan ocupar cargos en el Estado, que no puedan ser elegidos en elecciones democráticas, y propuestas sobre protección del denunciante de delitos de corrupción, sobre todo a nivel penal. Que un denunciante, sobre todo si es un funcionario público, no pueda ser despedido, que sea protegido, que sea efectivamente protegido. Esto es absolutamente débil, sobre todo en la vía penal, ¿no? Y finalmente, en el tema de la articulación de los distintos organismos, distintos entes, tengo ahí alguna propuesta. Efectivamente, lo que hace falta, fíjense, Contraloría General de la República tiene varios convenios de cooperación con el Ministerio Público. UIF también tiene convenios de cooperación con UIF. Lo que pasa es que hace falta algunos complementos. Por eso yo creo que es necesario una suerte de convenio complementario, interinstitucional, entre Ministerio Público, Contraloría General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Policía Nacional del Perú y Poder Judicial, a efectos de ir perfilando lo que ya vienen avanzando. Aspectos que no me puedo detener ahora. Sin embargo, quiero decir que sí hay algunos aspectos en los que sí se han coordinado, pero es necesario introducir en un convenio complementario interinstitucional esos aspectos que pueden darle una mayor fortaleza a un trabajo coordinado. Entre otras cosas, la capacidad de tener acceso a un sistema de información integrado, conjunto, que cada una de estas instituciones pueda entrar a la información que produce cada una de esas agencias, que el fiscal sepa a quiénes está investigando la Contraloría, que el fiscal sepa a quiénes está monitoreando la UIF, que la UIF y Contraloría sepa a cuántos ha investigado el Ministerio Público. Tiene que saberse, tiene que tener información más o menos rápida y oportuna. Creo que con estos pequeños puntos podemos lograr que el sistema penal anticorrupción sea mucho más eficiente y podemos lograr que la probabilidad de develar un acto de corrupción sea más alto, la probabilidad de imponer una sanción más alta y, por lo tanto, la posibilidad de desincentivar la práctica de la corrupción, por lo menos, se logre en parte. Yo estoy seguro de que el sistema penal no va a lograr efectivamente erradicar la corrupción en el Perú, pero algún aporte lo puede hacer con todas las otras políticas integrales que creo que mis compañeros van a mostrar enseguida. Muchas gracias y perdonen el exceso.